Le quería preguntar primero cómo definiría la masacre del Baguazo. Hay diversas aristas, como en todo evento social, cultural, político-cultural, ¿no? Eh, Tú puedes decir que por un lado está, pues, entre comillas, ¿no? La necedad de este grupo, ¿no? Y prefiero llamarlo grupo, ¿no? Porque creo que indígena suena ahí un poco, pues, despectivo, ¿no? Un grupo social, cultural, que querían proteger su espacio, es comprensible, que tienen toda una cosmología del mundo, ¿no? Tienen una mirada particular. Y por otro lado, ves tú la necedad por parte del gobierno e ineficacia, gobierno de García entonces, de comprender. El tema de fondo es lo siguiente, la falta de sensibilidad, la ignorancia, eh, y como siempre suele pasar, considerar que todas las decisiones se toman desde Lima y que provincia simplemente debe aceptar. Y por encima de todos, dicho sea de paso, el poder mm, extranjero, norteamericano en este caso, que tú sabes que forma parte del TLC, del famoso Tratado de Libre Comercio Internacional, que es abrirnos a la globalización, pero como tú también sabes, abrirnos a la globalización es, lamentablemente, aplastar, dejar de lado lo que las microculturas, micro no porque sean insignificantes, sino porque son más pequeñas, tienen que ofrecer. Y el Perú tiene una riqueza increíble en ese sentido. Entonces, no hubo ningún tipo de atención hacia a estos grupos. Ellos estuvieron exigiendo por meses y nunca los escucharon. Solamente velaron por sus propios intereses. En estos casos, el partido oficialista, o fue el APRA, y los miembros del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, básicamente, resumen, fue una medida que demostró claramente el desprecio hacia culturas minoritarias dentro de nuestro país. Claro, gracias. Y considerando ambas posturas entre los nativos de esa parte y lo que vendría a ser los intereses del Estado por la globalización, ¿considera que podría haber llegado a un acuerdo entre ambas partes en la que ambos hubieran salido beneficiados o satisfechos? A ver, lo que sucede es que, claro, tu pregunta es precisa porque yo pensé que me ibas a decir si tenía que ver con que sea, pues, un camino intrincado. No es tanto el acceso, ¿verdad? Sino es más bien dos bandos que no se pueden comunicar. Un bando, vamos a decir en este caso, la comunidad, que no se les escucha en Lima, digamos, ¿no? Lima ignora los llamados de ellos. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, la columna de García, el perro del hortelano, es realmente lamentable. Bueno, es muy García, en realidad. Es una columna muy García, y donde esté él ahora se estará riendo de repente esa entrevista, ¿no? Mm. Pero refleja claramente el nivel de ignorancia, la falta de capacidad de comprensión, ¿no? Porque al llamarlos a ellos que creen en el cerro, en el río, en el sol, en tono burlón, es una forma de despreciar, insisto, cómo es que estos grupos organizan su mundo. Y esa es una tradición, hay que decirlo, occidental. Entonces el señor García, que tiene el ego muy grande, se dejó llevar por esos excesos, creo yo, ¿no? Y minimizó dentro de esa mirada occidental. De modo que, honestamente, la única manera de llegar a una buena comunicación era que uno de los dos ceda. Y lo que querían los grupos de Bagua eran que se respeten digamos, los convenios anteriores, donde pedían que por lo menos tres cuartos
estuviese de acuerdo, pero no fue así. Se pedía luego solamente la mitad. De ese modo se minimizaba y claro, que solamente tuviese injerencia la empresa que iba a extraer, ¿no? Afrodita, que iba a extraer, pues, iba a obtener todos los beneficios del lugar, ¿no? De modo que no iba a haber, no, como yo lo veo al menos, no iba a haber un punto de equilibrio, sino, si es que no, el gobierno, porque creo que ellos en gran parte fueron responsables, tenían que acceder. La señora Mercedes Arauz, cuando dice que eso no puede ser, porque de lo contrario, ¿qué significaría para el TLC? Seguramente estaba garantizando sus futuras cirugías, pues, ¿no? Pero realmente no pensó, honestamente, no pensó en el efecto devastador que iba a tener esto, ¿no? Y hablo más allá de los muertos. Por supuesto que es terrible eso, pero también el daño y el perjuicio a la naturaleza que está reconocido por organismos internacionales. No es algo que a mí se me está ocurriendo, eso está reconocido. Entonces, el perjuicio que iba a ocasionar Afrodita, básicamente ya no iba a tener, digamos, no había forma de recuperar. De modo que la única opción era cancelar esto. Pero claro, no podían ir en contra de, pues, Papa Bush, pues, ¿no? Porque Bush decía, pues, no es esto y hay que hacerlo, hay que acatarlo, pues, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que hizo el APRA. Y el señor Antero Arauz, Flores Sánchez Arauz, Quesquén, Mercedes Cabanillas, que se hizo la vista gorda, y Alan García, y etcétera, 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 ¿no? Entonces, no veo yo, la única solución era que aceptaran el valor que tienen eh, los grupos de las comunidades, pero nunca van a aceptarlo. Claro. Gracias, Bueno, profesor. Sí. Y bueno, después Ala García comentó después, 2 días después del baguazo, creo, de que era una defensa de la patria o cosas así. ¿cuál patria? Sí. Bueno, después la siguiente pregunta sería de que en el Perú se tiene la creencia de que la mejor solución para llegar al diálogo primero se debe pasar por una crisis, o sea, por un acto de violencia o violencia entre ambos bandos. Esto pues, se podría demostrar, por ejemplo, cuando los nativos amenazaron a los policías con asesinar a los policías capturados si el Estado no accedía a sus peticiones. Y bueno, ¿por qué cree que se tiene esta idea? O sea, yo entiendo la interrogante, ¿no? O la afirmación en todo caso, ¿no? Que primero viene la crisis y luego el diálogo. No sé, ¿cómo se puede comprender eso? Del siguiente modo, que desafortunadamente, en general, el ser humano espera las últimas consecuencias para recién actuar. Ese es un problema del ser humano, ¿no? Y en este caso, en Perú, digamos, ¿qué sucede? Que todo está centralizado. Eso lo sabemos por historia. Y eso podemos remontarnos a 1821, ¿ah? Podría ser más incluso. Pero bueno, ya, 1821. Entonces, ¿qué sucede con eso? Todo está centralizado y el resto no existe. Agotan las vías de comunicación. En este caso, los grupos más pequeños, ¿no? Los nativos, digamos, o agotan las vías, no se les escucha desde Lima y finalmente deciden actuar. De ningún modo estoy justificando la violencia, solamente estoy diciendo, explicándola, ¿no? Entonces ellos reaccionan ni siquiera frente a la indiferencia, sino frente a un plan que ya estaba pensado desde el gobierno central. Ya estaban los agentes, ya habían planeado todo. La señora Mercedes Cabanilla, luego de lo sucedido recién, o sea, mejor dicho, ella mintió, dijo que desconocía todo. Y sí estaba al tanto sí estaba al tanto de todo. Entonces, el conflicto en sí, de manera general, no hablo de violencia, es importante en el sentido siguiente, hay que comprenderlo, como encuentro de ideas, intercambio de ideas para poder ver una solución, ¿no? En historia, por ejemplo, un momento crítico, una crisis,
es un momento para pensar en opciones que no se habían tomado en cuenta. Entonces, eso sería lo positivo de un conflicto, ¿no? Pero claro, es lamentable que no se haya tomado en cuenta primero los intereses del país y de estos grupos, y primero se haya tomado en cuenta tratados internacionales, obviamente impuestos desde Estados Unidos, ¿no? Entonces, al final, la frase, eh, ¿por qué queda la frase que ya parece pues un aforismo eso, ¿no? Tiene que haber una crisis, o mejor dicho, tiene que haber una lucha o acciones para que nos escuchen, ¿no? Precisamente porque todo está centralizado. No debería ser así, pero en los últimos 50 años, un poco para recordar el primer gobierno del señor García, ha sido así. Y creo que en la actualidad sigue siendo del mismo modo. Lamentablemente, lamentablemente, digo yo, bueno, la protesta, la lucha está amparada por la Constitución, la violencia no. Entonces, si reprimen, es básicamente porque el gobierno tiene la capacidad de controlarlo. Es, de alguna manera, pues, es provocativa la acción que toma el gobierno, ¿no? No escuchas a alguien y el otro, y ese grupo, ese alguien, digamos, esos otros van a reaccionar, ¿no? Entonces, es lamentable, sinceramente, que tengamos que llegar a esos límites, ni siquiera para encontrar una solución, porque ojalá se hubiese llegado a una solución, sino finalmente para confirmar que el gobierno simplemente se impuso, dominado por Estados Unidos, si quieres, eh, se impuso frente a las comunidades más que pequeñas, ¿no? Entonces sí, es una frase triste, tristemente célebre, ¿no? Y que sigue vigente de algún modo. Y lo estamos viendo, creo. Claro, y como última pregunta y ya para llegar a una conclusión, considerando sus comentarios de que el Estado no ejerce fuerza, digamos, frente a la constante, el derecho de la huelga de los ciudadanos, más no a la violencia, ¿considera que estamos condenados al constante conflicto y a lo que es peor, el extremo de este? Fíjate, fíjate. Lo que sucede es que Lima, el Perú es un país muy particular. Y el Perú está fracturado desde hace, ¿qué hablo de décadas? Insisto, de 1821 por lo menos. Y sigue fracturado. Entonces yo por lo menos no recuerdo gobiernos donde no haya existido eso, convulsión social. O sea, no es real, pues, ¿no? Tal vez suizos, australianos pueden venir aquí y decir, oh, ¿qué está pasando aquí? No lo comprende realmente, ¿no? Es un deporte de aventura, ¿no? Hacer Perú es sobrevivir. Perú es un planeta, realmente, no es un país, ¿no? La verdad, me parece que todo indica, bueno, lamentablemente no ser un poco pesimista, ¿no? No pareciera que hubiese, no, no pareciera, no, no hay voluntad de cambio, no hay voluntad de querer unirnos, estamos separados, tenemos tanta riqueza y eso es nuestra principal fortaleza, pero irónicamente, por algunos sectores se ve como algo negativo o solamente como motivo de aprovecharse de eso, en vez de potenciar esa riqueza y salir adelante, construir una nación, construir una identidad que no tenemos. No tenemos una identidad. O sea, ¿qué cosa es ser limeño? ¿Qué cosa es ser peruano? Que ir al mundial, celebrar 31 de octubre, el 18 de julio, eso no basta. No vas a decir que te gusta el ceviche y comer los picarones. Entonces, que convoquen antropólogos, psicoanalistas, comunicadores, historiadores, se deben entablar una mesa de diálogo, porque claramente las personas encargadas a quienes les hemos delegado, ojo, porque no somos los ciudadanos quienes delegamos el poder para que elijan, no están a la altura de las circunstancias y desde hace tiempo. Entonces, eso va a tomar tiempo, pero realmente necesitamos gente capacitada a nivel estudios
y a nivel experiencia. Entonces, y convocar también a la sociedad civil. Nosotros debemos ser parte de eso. No solamente la democracia no se acaba en elegir a alguien, sino debemos ser vigilantes, digamos, comprarnos el pleito, porque somos ciudadanos. Bueno, deberíamos ser ciudadanos y no solamente consumidores, ¿no? Hay que pensar eso, ¿no? Pero la verdad, no sé cuándo podremos mirar eso. No sé cuántos años tendrán que pasar, pero espero no sea demasiados y tal vez, si no mis hijos, por lo menos tus nietos, tal vez puedan ver eso, ¿no? O los nietos de tus nietos, en serio. Pero espero realmente que podamos salir de esta racha, ¿no? Bueno, vamos a llamarlo racha, ¿no? Pero ya parece casi ya que está dentro del ADN del peruano. Crear conflictos, mirar al otro como un extraño. Ese es el gran problema de fondo. Nuestro DNI pareciera decir el otro, el que está a tu lado, es tu enemigo. Eso es lo más doloroso. Claro, profesor.